Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, llenando cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta hora estamos con ustedes para compartirle la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras, la cual estamos hablando en Génesis capítulo 39. El día de ayer, la noche de ayer, hablábamos en el capítulo 38, donde Judá tuvo dos hijos con Tamar, la que era su nuera, la cual les dijo que quemaran porque pensó que había fornicado, y era que se había acostado con él. Entonces que él había tomado y no se había dado cuenta. Entonces la palabra del Señor nos lleva acá y nos lleva en el capítulo 39 a hablar José y la esposa de Potifar. José pasó una vida, un tiempo muy difícil en su vida, la cual eso lo formó a él y lo ayudó a madurar, pero nunca menguó en la fe. Siempre se mantuvo constante en la fe, creyéndole a Dios, y Dios iba a hacer el milagro sobre su vida, pero a él le tocó vivir una dura prueba, que fue ser vendido por sus hermanos como esclavo, después encarcelado, y así vivió cosas muy fuertes hasta que Dios lo honró. Amén. Dice así José y la esposa de Potifar: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fueron próspero, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios estaba con José. No importa la dificultad, no importaba lo que le estuviera pasando, lo que estuviera la circunstancia en la cual estaba viviendo, pero era próspero, porque Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, pues la bendición de Dios estará sobre tu vida, porque cuando Dios está sobre tu vida, pues serás bendecido. Dice que él era varón próspero, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, Potifar era su dueño, porque él lo compró, como comprar una prenda, como por comprar una ropa, como comprar cualquier cosa que es de tu propiedad. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar no conocía a Dios, no conocía de Jehová. Pero al llegar José allá, él se dio cuenta que el Dios que José le servía era el Dios que lo bendecía. Era el Dios que lo mantenía próspero. Era el Dios que lo ayudaba, que lo bendecía en todo lo que hacía José. Se dio cuenta que Dios estaba con él. Pero Potifar adoraba a los ídolos de Egipto porque ellos vivían, o él era de Egipto, y entonces eso lo tenía a él y lo llevaba a adorar esos ídolos. Entonces dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La palabra del Señor dice que este hombre, Potifar, dejó todo en las manos de José. Dijo: no, lo dejaré todo, porque él sabía que José era un buen administrador y que Dios estaba con él. Y le dejó todo, y se dio cuenta que de que José llegó a ese lugar, de que José llegó a su vida, él prosperó aún mayor. Fue aún más próspero porque José estaba en su casa, pero no porque José estaba en su casa, era porque Dios estaba con José. Y al Dios estar con José, todo lo que José tocaba prosperaba. Y dice que el egipcio encargó todo a José, le dejó todo en las manos de José, y nada más se preocupaba por la comida que él comía, cuando iba a comer. Del resto todo estaba tranquilo y confiado, porque él sabía que José
no lo iba a robar, que José no iba a hacer malos negocios, ni José iba a violar la confianza que él le había dado. Se mantenía firme José, primero porque José era temeroso de Dios. Segundo, porque José era honrado. Pero dice también que era de bello semblante. Eso lo llevó a José a vivir un proceso más. Después de ser vendido como esclavo, después de tener un dueño, y después de eso le viene otra carga más. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo que es el tener el temor a Dios. Lo que es tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque José acá, él sí tenía respeto hacia Potifar, que era su amo. Pero más que todo, temor a Dios. Porque dice, ¿cómo podría pecar yo contra mi Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir. O sea, a veces nuestra esposa no nos está viendo. Nuestros hijos no nos están viendo. La gente no nos está viendo. El jefe en el empleo donde estamos no nos está viendo. Pero estamos haciendo un buen trabajo. Estamos tratando de ser honestos, leales con nuestras esposas, fieles, aunque ella no nos vea. Es que ella no te va a ver, pero Dios sí te va a ver. Y Dios pondrá todo a la luz, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Entonces debemos aprender que Dios, cuando tenemos temor de Dios, respetamos a Dios, pero también le somos fieles a las personas que están a nuestro lado, somos leales a las personas que están a nuestro lado, y también seremos prósperos y bendecidos. ¿Por qué? Porque no le estamos siendo infiel a Dios o deshonesto a Dios, y tampoco a la persona que está a nuestro lado. Esta mujer buscó de miles maneras llegarse a José, acostarse con José, o que José se acostara con ella. Buscó las posibilidades, ella luchó para que José se acostara con ella, pero José le tenía temor a Dios y respeto a Potifar, porque él había colocado todo en las manos de José, dice la palabra del Señor. Todo, lo que está en la casa. No había otro mayor que José en la casa de Potifar, solamente Potifar. Él era el administrador, él era el encargado de todo. A pesar de que habían siervos que eran más antiguos que José, José fue el que halló gracia delante de Potifar. ¿Por qué? Porque Dios le dio la gracia. Pero él decía, no, o sea, todo me lo ha puesto, pero nada me ha reservado, solamente a ti. O sea, solamente a la mujer. Claro, porque era la esposa de su dueño. Y no podemos, por decir un ejemplo, hay personas que son jefes en nuestro trabajo y no necesitamos que sean dueños de nosotros para usted respetarlos. Y aún personas que son socias en su trabajo, con usted, en su negocio, en su empresa, tampoco necesita ser que sea dueño suyo para respetarlo. Debe respetarlo porque amas a Dios. Amén. Dice así. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Era algo tan tremendo, era una persecución que tenía esta mujer contra él. Estaba obsesionada con José y al extremo de hacerle un daño, de hacerle una maldad a José. Aunque José se mantenía íntegro, pero siempre el enemigo estaba al acecho, buscando a quien devorar. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa.
Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Era la calumnia que esta mujer estaba levantando contra José. José en ningún momento le faltó el respeto, pero ella buscaba la manera de que José se acostara con ella. Como José no quiso acostarse con ella, ¿qué hizo a la mujer? Le levantó tremenda infamia, tremenda mentira, con tal de hacerle un daño. Y Potifar, lógicamente, lleno de rabia, lleno de furor, de odio, se levantó y tomó a José y le hizo un daño mayor. Porque él confió o creyó en la esposa. En ese momento él creyó en la esposa que era real lo que estaba diciendo y que José verdaderamente quería abusar de su esposa. Pero José respetaba a Dios y también respetaba a Potifar. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué maravilloso cuando Dios está con nosotros. Donde tú vas, allá haya gracia, porque Dios coloca la gracia. Dios es el que te bendice, Dios es el que obra y Dios es el que hace. Dice que José fue colocado en la cárcel, pero también Dios colocó la gracia de él sobre José, para que hallara gracia delante del director de la cárcel, donde estaban todos los reclusos, toda la gente presa. Había un propósito de Dios. Había un propósito de Dios en todo esto. El tiempo de José ser esclavo, el tiempo de José estar sujeto a un amo, estaba a punto de acabarse. Pero para eso tenía que pasar otro proceso más. Quizás tú estás acabando con el desierto, con la prueba, con el proceso en el cual estás viviendo. Para tomar la bendición. Solamente confía y no reniegue de Dios nunca. No reniegue de Dios, porque Dios es amor y Dios es el que te bendice. Y dice, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios. Dice que el jefe de la cárcel, José halló gracia también con el jefe de la cárcel, y también lo colocó como señor en la cárcel. ¿Qué quiere decir? En todo lugar que José llegaba, Dios colocaba la gracia en José. Y lo bendecía de una manera tan maravillosa que llegaba y lo colocaban siempre como jefe. Siempre llegaba él a ordenar, a administrar, a mandar. Pero claro, siendo esclavo, siendo un recluso, tampoco es una vida buena para nadie. Estando preso, tú puedes ser administrador de la cárcel, pero preso. O sea, eso tampoco es vida. Pero era bendecido a pesar del lugar donde se encontraba José. Así que empecemos nosotros a creerle a Dios, empecemos a confiar en Dios. Empecemos a confiar plenamente en el Señor. Y Dios te bendecirá. Dios obrará. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y la palabra del Señor dice que para los que creen todo les es posible. Y si tú le crees a Dios, Dios puede bendecirte a ti y a toda tu familia. Porque por medio de ti, tu familia será bendecida. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.